La línea Sigfrido. En los mapas del alto mando alemán aparecía como una muralla de hormigón y acero que prometía detener ejércitos enteros. Más de 630 kilómetros de búnkeres, minas y dientes de dragón, levantados para convertir la frontera occidental en un muro de miedo. La propaganda la presentó como inexpugnable, el último candado antes del corazón del Reich. Pero cuando la guerra moderna llamó a sus puertas, esa fortificación brutal no fue el final de la invasión aliada, sino un escenario más del fracaso nazi. The Westwall, or as the Allies called it, the Siegfried Line, was a German defensive structure erected in the interwar period, mainly in the 1930s, on the German-French border as a defensive measure to protect German territory against the French. En la Europa de entreguerras, el recuerdo de 1914 seguía vivo. Francia había apostado por la línea Maginot como escudo definitivo contra una nueva invasión alemana, una muralla técnica pensada para evitar otro desastre humano. Alemania, que comenzaba a rearmarse bajo el régimen de Hitler, respondió con su propio concepto defensivo en el oeste. Así nació la línea Sigfrido, el Westwall, no solo como una obra militar, sino como un mensaje político. Su existencia debía tranquilizar a la población alemana, intimidar a los vecinos y ganar tiempo mientras el Reich se preparaba para una guerra que todavía no tenía fecha, pero sí dirección. El trazado no fue casual. La fortificación se extendía desde la frontera con los Países Bajos hasta el límite con Suiza, cubriendo Renania, el Palatinado y el corredor industrial del Ruhr. Era la puerta de entrada natural hacia el corazón económico de Alemania y también el flanco más vulnerable. Convertir esa frontera en una zona fortificada implicaba transformar cada kilómetro en un problema logístico y táctico para cualquier atacante. Si algún ejército tuviera como objetivo cruzar, el cruce sería lento, costoso y sangriento. The fortifications formed a band of natural and artificial defenses up to 5 miles deep, stretching some 400 miles from the southwest corner of the Netherlands to the Swiss border. The West Wall featured around 22,000 pillboxes, troop shelters and command posts, all interlinked and all mutually supportive. Dentro de la línea Sigfrido no había un muro continuo. La fortificación era una red con miles de búnkeres y casamatas dispersos, diseñados para cubrirse entre sí mediante campos de fuego cruzado. Cada punto fuerte estaba pensado como una fortaleza en miniatura. Las paredes de hormigón armado alcanzaban espesores de hasta 2 metros. Las troneras estrechas protegían ametralladoras y cañones antitanque, y las puertas de acero sellaban accesos diseñados para resistir explosiones y gases. Había puestos de mando enterrados, refugios para tropas, depósitos de munición y cámaras estancas que reforzaban la sensación de encierro y resistencia absoluta. The typical West Wall pillbox was more compact. There were 2 entrances with a large gas-proof chamber between them. On the right, a short staircase led up to the arms room, with an ammunition bunker attached, and another 37 feet square beyond that. A second arms room, nearly 99 feet square, was sited at the rear. El terreno hacía el resto. Bosques densos, ríos, colinas y gargantas se combinaban con obstáculos artificiales. Zanjas antitanques, alambradas de espino, campos de minas y los célebres dientes de dragón, bloques de hormigón alineados para frenar blindados. Todo estaba pensado para obligar al enemigo a detenerse, concentrar fuerzas y exponerse al fuego defensivo. La brutalidad del sistema no residía solo en su tamaño, sino en su lógica de desgastar al atacante antes de que pudiera maniobrar.
I remember the Siegfried line very easily as we were coming up to it. It was a lot of concrete emplacements already there, waiting for somebody to attack. And there were underground passages connecting these to them, and they had a lot of artillery firing at us. Sin embargo, ese coloso defensivo nació con una contradicción interna. Tras la fulminante victoria alemana de 1940 y la caída de Francia, la línea Sigfrido perdió importancia dentro de las prioridades. La guerra se desplazó hacia otros frentes y el Westwall quedó relegado. Se retiraron armas, se reutilizaron piezas y se redujo el mantenimiento. Búnkeres que habían sido presentados como inexpugnables quedaron vacíos o parcialmente operativos. El hormigón seguía allí, pero el sistema comenzaba a envejecer. Durante esos años, la línea Sigfrido sobrevivió más como mito que como defensa activa. La propaganda mantuvo su imagen de muralla temible, mientras la realidad se llenaba de óxido, humedad y abandono. Aquella obra colosal, diseñada para ganar tiempo y generar miedo, existía intacta en los mapas y en el discurso oficial. Pero cuando volvió a ser necesaria, ya no era la fortificación perfecta prometida al comienzo, sino una estructura desigual que esperaba el regreso del enemigo. Así llegó el verano de 1944, y con él se devolvió a la línea Sigfrido a la primera línea de la guerra. Tras el desembarco en Normandía y la ruptura del frente en Francia, el avance aliado fue rápido. Las unidades alemanas retrocedieron en desorden, agotadas, golpeadas desde el aire y sin capacidad real de maniobra. Pero cuando comenzaron a cruzar el Rin y a replegarse detrás del viejo cinturón de hormigón, algo cambió. La retirada encontró un límite físico. El Westwall, olvidado durante años, volvía a ofrecer refugio, estructura y una ilusión de control. The pillboxes of the West Wall were strong points, arsenals and underground shelters combined. The reinforced concrete roofs were up to 7.5 feet thick, and the walls were more than 6.5 feet thick. The roof rested on steel beams up to a foot thick, and there were two 1.1-inch steel doors. La reactivación fue tardía y desesperada. No hubo tiempo para reconstrucciones sistemáticas ni planes elegantes. Se movilizaron tropas exhaustas, ingenieros, civiles y jóvenes de las juventudes hitlerianas para reparar troneras, limpiar accesos, reinstalar armas y minar campos. En algunos sectores se trabajó día y noche bajo bombardeos, improvisando soluciones con materiales escasos. La disciplina alemana seguía existiendo, pero ya no estaba respaldada por abundancia ni por calma. La línea Sigfrido volvió a ser formidable, aunque de manera desigual. Tramos sólidos y bien defendidos convivían con sectores frágiles, incompletos o directamente vulnerables. Cuando las fuerzas estadounidenses alcanzaron la frontera alemana en septiembre de 1944, se encontraron con una sorpresa inquietante. En varios puntos, la temida fortificación estaba mal guarnecida o incluso vacía. La posibilidad de atravesar rápidamente el Westwall apareció como una oportunidad única, quizás irrepetible. Por lo tanto, algunas unidades avanzaron con velocidad, superando obstáculos antes de que la defensa se organizara del todo. Pero ese impulso chocó pronto con una realidad implacable. La logística no acompañaba. The enormous losses the Germans had already suffered by 1944 meant that they were unable to build up the West Wall garrison to the size its designers had envisaged. However, the problems facing the Allies gave them the chance to make the best of what they had. Exhaustion after the long chase from Falaise was only one of these problems. The Allies' other difficulties were much more fundamental. El avance había sido demasiado rápido. El combustible escaseaba, la munición llegaba con retraso y los sistemas de apoyo no podían sostener el ritmo.
Las columnas se estiraron, los flancos quedaron expuestos y el empuje inicial comenzó a perder fuerza. Esa pausa, breve pero decisiva, fue el regalo que la defensa alemana necesitaba. El tiempo permitió cerrar brechas, reforzar posiciones y convertir nuevamente la línea Sigfrido en un frente coherente. La oportunidad de una ruptura limpia se diluyó en días de espera y reorganización. Aquisgrán se convirtió entonces en el símbolo de ese nuevo escenario. Era la primera gran ciudad alemana bajo ataque directo, una urbe cargada de peso histórico y emocional. No solo se trataba de un objetivo militar, sino que su caída demostraría que el Reich podía ser invadido. Los ultimátums aliados fueron rechazados y la ciudad se transformó en un campo de ruinas. La artillería castigó sin descanso y los bombardeos redujeron barrios enteros a escombros. La defensa fue obstinada, sostenida por unidades regulares, restos de divisiones y formaciones improvisadas que lucharon edificio por edificio. More than 1,500 heavy bombers poured high explosive onto Siegfried Line defenses and towns along the Ruhr River Valley. The effects were devastating. The towns that were hit by the bombers were basically obliterated. The communication lines were cut. And the effects on the morale, particularly of the inexperienced soldiers, was quite severe. La línea Sigfrido no actuó allí como un muro aislado, sino como el marco que sostuvo una guerra de desgaste. Los búnkeres, las posiciones fortificadas y los accesos protegidos permitieron prolongar la resistencia y elevar el costo del avance aliado. Cada metro ganado exigió tiempo, coordinación y vidas. Aquisgrán cayó finalmente, pero su conquista dejó una lección clara. El Westwall no podía detener la invasión, pero sí podía ralentizarla y convertirla en una sangría. Para Alemania, ese retraso era vital. Para los aliados, era la confirmación de que la fortificación más temida del oeste no era invencible, aunque sí brutal. El verdadero desafío aún estaba por delante, donde la línea se fundía con el terreno y la guerra adquiría una forma todavía más oscura y agotadora. En el bosque de Hürtgen, la línea Sigfrido dejó de parecer una obra de ingeniería y se transformó en una experiencia opresiva. Allí el hormigón se escondía. Los búnkeres se camuflaban entre pinos cerrados, barrancos profundos y caminos estrechos que apenas permitían el paso de hombres y vehículos. La niebla, la lluvia y el frío convertían cada avance en una marcha a ciegas. No había frentes claros ni líneas visibles. El muro occidental ya no era una línea, sino un laberinto. Las unidades aliadas avanzaron en pequeñas fracciones, forzadas a combatir a corta distancia. Los blindados quedaban atrapados en senderos minados o inutilizados por el terreno. La artillería tenía dificultades para identificar blancos. Y la aviación, limitada por el clima y la cobertura forestal, perdía efectividad. Desde posiciones invisibles, ametralladoras y morteros alemanes abrían fuego, cerrando rutas y fragmentando ataques. Cada búnker reducido revelaba otro más adelante, y cada avance costaba horas, munición y hombres. The 22nd Regiment, meanwhile, attempted another approach, reducing the German bunkers one by one. This was no small enterprise, and at first the Americans tried to get the Germans to surrender. When they refused, tank destroyers were driven up to the steel doors and blasted them in at point-blank range. It was a dangerous maneuver for the attackers, but it worked. The survivors emerged, most of them badly injured. The dead were piled up inside. Aún así, el desgaste psicológico fue tan severo como el físico. Las tropas lucharon durante semanas sin avances decisivos, bajo fuego constante, con reemplazos insuficientes y sin rotación adecuada.
Unidades enteras quedaron rotas y aún así fueron enviadas nuevamente al combate. La brutalidad del sistema defensivo residía en esa combinación de fortificación fija, terreno hostil y una defensa que no necesitaba moverse para matar. Hürtgen se convirtió en una de las batallas más largas y costosas del frente occidental, un símbolo de cómo el Westwall podía devorar ejércitos sin detenerlos por completo. Sin embargo, la línea Sigfrido no estaba diseñada para ganar una guerra por sí sola. Su lógica original era frenar al enemigo hasta que reservas móviles lanzaran contraataques decisivos. En 1944 y 1945, esa segunda parte del plan ya no existía. Alemania carecía de combustible, de divisiones frescas y de superioridad aérea. En cambio, los aliados habían aprendido. Aplicaron fuego concentrado, aislaron posiciones, rodearon puntos fuertes y atacaron accesos y retaguardias cuando el terreno lo permitía. La fortificación, brutal pero estática, comenzó a ser reducida búnker por búnker. Las debilidades estructurales quedaron expuestas. En varios sectores, la línea carecía de profundidad suficiente. El mantenimiento había sido irregular y algunos tramos eran más antiguos y vulnerables. El hormigón, por espeso que fuera, no era invulnerable ante la artillería pesada ni los bombardeos sistemáticos. La guerra moderna ya no premiaba la resistencia inmóvil, sino la capacidad de concentrar fuerza, maniobrar y romper el frente en puntos críticos. El final operativo llegó con las penetraciones sucesivas y el avance hacia el Rin. Hubo brechas, posiciones aisladas, guarniciones que quedaron atrás sin sentido táctico. Cuando los aliados alcanzaron el río y lograron cruzarlo, incluso capturando puentes que no llegaron a volar a tiempo, la línea Sigfrido perdió su razón de ser por segunda vez. The US 9th Armored Division of Hodges' First Army arrived at the Ludendorff Railway Bridge at Remagen, just as German engineers were preparing to blow it up. The Germans exploded some of their charges, but the bridge survived long enough for American infantry to cross the Rhine and establish the first Allied bridgehead on the other side. 10 days later, the bridge at Remagen collapsed into the river. Aquello que debía impedir la entrada a Alemania quedó atrás, convertido en un decorado inútil. La fortificación más temida del Tercer Reich no cayó en un solo golpe, sino en un proceso lento de desgaste y superación. Fue brutal, costosa y temible. Pero en una guerra dominada por la movilidad, la potencia de fuego y la experiencia acumulada, incluso el hormigón más espeso terminó cediendo ante el avance implacable del enemigo. On the 20th of March, the 9th Armored Division made a final assault on the West Wall. The Americans approached warily, expecting the pillboxes to explode with fire. There was none. The pillboxes were empty. Most of the defenders had gone. Some remained at their posts and surrendered. Others fled under cover of darkness. A few ransacked the ruins of houses for clothes, assumed civilian guise, and kept on running. La línea Sigfrido no fracasó por falta de brutalidad, sino por exceso de confianza en una idea que el tiempo había superado. Fue concebida para intimidar, frenar y ganar tiempo, y en eso cumplió parcialmente su función, pero nunca estuvo destinada a sostener una guerra moderna por sí sola. Cuando el enemigo llegó con supremacía aérea, artillería masiva y una doctrina flexible, el hormigón dejó de ser garantía. El muro occidental demostró que las fortificaciones pueden retrasar la derrota, encarecerla y volverla sangrienta, pero no evitarla. En 1945 quedó claro que ningún muro, por colosal que sea, puede reemplazar a una estrategia viva en un mundo donde la guerra ya no se detiene frente a una línea,
sino que la rodea, la rompe y la deja atrás. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.